El tema que vamos a revisar es sobre manejo de la vía aérea difícil, el papel de la asistencia con video. Vamos a empezar desde algunos conceptos generales, haciendo un repaso de lo que es la videolaringoscopía y la videobroncoscopía, enfatizando de algunos tips, sobre todo la parte técnica y práctica de la videolaringoscopía y de la videobroncoscopía. Y al final vamos a hacer un resumen de algunos mensajes importantes para llevar a casa, empezando con la revisión de algunos conceptos generales. Realmente el manejo de la vía aérea es una destreza que tenemos que aprender y perfeccionar el día a día, porque los eventos respiratorios son bastante comunes. Algunos son banales, pasa prácticamente desapercibidos, pero otros incluso pueden ser muy graves o incluso letales. En la revisión de los casos de demanda médico-legal del proyecto de casos cerrados de la ASA, los eventos respiratorios representan el 27% de las demandas, o sea, prácticamente una de cada cuatro demandas médico-legales en anestesia se relacionó con complicaciones en el manejo de la vía aérea. Y lamentablemente muchos de esos pacientes terminan mal. Un 38% termina ya sea en muerte o en daño neurológico, una encefalopatía anóxica. Y tres cuartas partes de los casos se relacionaron ya sea con una ventilación inadecuada o una intubación esofágica. Aquí hay que hacer la salvedad de intubación esofágica sin la corrección correspondiente, que es la reintubación hacia la tráquea. Y también una intubación difícil, y algunos de esos casos de intubación difícil terminaron mal, con trauma, inclusive en algunos casos con complicaciones serias como broncoaspiración, fractura de dientes o la necesidad de un acceso quirúrgico a través ya sea de la cricotirotomía o de la traqueostomía. Existen muchas guías para el manejo de la vía aérea y las guías pueden ser de diferentes sociedades. Las más difundidas son las guías de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, la DAS, de Reino Unido, y las guías de la Sociedad Americana de Anestesiología, las guías de la ASA. Y a pesar de que existen muchas guías publicadas, seguimos pecando con algunos errores e imprecisiones que lleva al paciente a sufrir graves complicaciones. Vamos a ver un resumen de las guías de la DAS, de la vía aérea difícil, la Sociedad de la Vía Aérea Difícil. Y aquí enfatiza de que el manejo de la vía aérea debe hacerse con planos secuenciales. Plan A, plan B, plan C y plan D. Plan A nos permite resolver prácticamente 90-95% de los retos en manejo de la vía aérea, que es a través de la ventilación con la mascarilla facial y proceder con una intubación endotraqueal mediante una laringoscopía directa. La gran mayoría de veces, sobre todo en manos expertas, la intubación se logra con relativa facilidad. Pero si hubiera fallo en la intubación endotraqueal mediante una laringoscopía estándar, entonces tenemos que pasar al plan B. Y aquí es importante rescatar al paciente manteniendo la oxigenación. Temporalmente podemos insertar un dispositivo supraglótico y después de lograr este dispositivo supraglótico podemos mantener la oxigenación. Una vez lograda la oxigenación, tenemos que hacer una pausa. Este es importante, el concepto de las P, parar y pensar. Bueno, en español sería parar, pensar, planear y planificar. Esas son las cuatro P que nos hace una diferencia entre un manejo apropiado de un manejo inapropiado. Y después de que ya se logra colocar un dispositivo supraglótico, tenemos que valorar si tenemos que despertar al paciente. Sería una insensatez proceder a una laminectomía en posición maometana con una mascarilla laringea durante todo el procedimiento. También pensar que podemos intubar a través de dispositivos supraglóticos, sobre todo esos dispositivos de segunda o tercera generación, con un canal para la intubación, por ejemplo, una máscara laringea tipo Fast Track. Pero también pensar de que podemos continuar y proceder sin intubar la tráquea, solamente con dispositivo supraglótico. Este es el ejemplo de una cirugía de corta duración en donde no es absolutamente prioritario un dispositivo intratraqueal, por ejemplo, una biopsia de mama, una cirugía ortopédica menor, etcétera. Pero también pensar de que algunos pacientes
necesitaríamos de una traqueostomía o una cricotirotomía, pero aquí ya es un ambiente más controlado, porque ya tenemos un dispositivo supraglótico a través del cual podemos mantener la ventilación. Pero si fallase la intubación y también fallase la ventilación con el dispositivo supraglótico, pasamos al plan C, que es intentar la ventilación con la mascarilla facial. Si logramos o no ventilar con la mascarilla facial, nos determina entonces dos escenarios completamente distintos. Si logramos ventilar con la mascarilla facial, aquí sería despertar al paciente. Mientras el paciente recupera los reflejos protectores de la vía aérea y también el impulso respiratorio, entonces tenemos que seguir manteniendo la ventilación con la mascarilla facial. Pero si no logramos, entonces pasamos a un escenario sumamente crítico que es el de SICO, que en español sería el NINI. Ni se pudo intubar ni se pudo ventilar. Aquí aparece entonces la verdadera emergencia en manejo de la vía aérea. Y aquí pasamos al plan D, que es el abordaje de emergencia en la parte frontal del cuello. Y aquí se puede hacer dos procedimientos que son sumamente invasivos, la cricotiroidotomía y la traqueostomía. Bueno, como vemos, la necesidad de recurrir al plan B se debe a que se falló el plan A, plan B y plan C. Muchas veces justificamos de que le hicimos una cricotirotomía, una traqueostomía, porque el paciente era muy difícil. Bueno, al rato la dificultad radica en que no hemos hecho correctamente algunos de estos planes. Entonces, cada vez que hay una cricotirotomía o una traqueostomía, no debemos pasar desapercibido esta situación y hacer un análisis post procedimiento, eso se llama el debriefing, y valorar si realmente el paciente era un candidato absolutamente necesario para que se tenga que hacer esos procedimientos o porque fallamos en alguno de estos o algo no se hizo fino y el paciente terminó en una cricotirotomía o una traqueostomía de emergencia. Viendo entonces el plan D, después de que el paciente está en un estado de SICO o de NINI, ni se pudo intubar ni se pudo ventilar, entonces se llega al plan D y aquí aparece entonces el bisturí o la aguja, o sea, procedimientos invasivos mediante cricotiroidotomía, pero también se puede hacer una traqueostomía de emergencia. Como anécdota, todos estos procedimientos de crico o de traqueostomía usualmente terminan muy mal, con trauma grave, con sangrado, y muchos de esos pacientes, después de un procedimiento salvaje de crico o de traqueostomía, su siguiente parada es ir a sala de operaciones para terminar de reparar el daño, que suele ser un hematoma, sangrado persistente o falsa vía. Entonces, cuando se ha hecho un abordaje quirúrgico, ya sea por crico o por traqueostomía, tenemos que hacer un debriefing. Y en muchos de esos casos, eso se pudo ver en el estudio NAP4, de que luego de hacer una crico o una traqueostomía, al hacer intentos de ventilación con la mascarilla o a través de una máscara laringea, se pudo ventilar perfectamente. Eso significa de que tanto la crico como la traqueostomía fueron procedimientos innecesarios, que por torpeza mental y manual y tal vez por el estrés se abordó en forma inapropiada. Entonces, ¿por qué hay que criticar la crico y la traqueostomía de emergencia? Si el paciente lo amerita realmente, y generalmente son pacientes que tienen masas que obstruye la vía aérea, esos son otro canasto. Pero que un paciente electivamente llega a sala de operaciones para una apendicectomía que termine en una crico o una traqueostomía es prácticamente injustificable. Injustificable porque en la actualidad tenemos muchas opciones para no caer en el plan D. Y esta es la justificación para que tengamos que aprender a utilizar los dispositivos de asistencia con video, que puede ser videolaringoscopía o videobroncoscopía. Ambas herramientas sumamente útiles que han revolucionado el manejo actual de la vía aérea. Entonces vamos a continuar con la revisión entonces de las consideraciones técnicas de estas dos opciones, la videolaringoscopía y la videobroncoscopía. Ambas opciones son sumamente útiles, sin embargo, la curva de aprendizaje exige de que estemos haciendo y practicando constantemente
para lograr entonces una curva de aprendizaje satisfactoria. Vamos a empezar primero con la videolaringoscopía. Esta foto tiene más de 15 años cuando al hospital nos llegó por primera vez el videolaringoscopio. Este es un videolaringoscopio de la versión inicial o original de GlideScope. Tiene una pantalla que es bastante interesante con una hoja que tiene incorporado una cámara a aproximadamente unos 5 centímetros de la punta. Y esto cambió completamente nuestro algoritmo de enfoque de la vía aérea. Y cuando lo utilizamos por primera vez, nos sorprendíamos de la calidad de la imagen. Nunca habíamos visto esta imagen con la laringoscopía directa. Aquí se puede apreciar claramente las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas, los cartílagos que da el reborde de la apertura glótica, que incluye el corniculado, el cuneiforme y aquí abajo los aritenoides, formando la incisura interaritenoidea. Y acá podemos ver más al fondo el inicio de lo que es el esófago, o sea, el esfínter esofágico superior, y todo esto incluyendo los senos piriformes, los pliegues ariepiglóticos, la epiglotis como tal, etcétera. Entonces, con esto cambió radicalmente el manejo de la vía aérea. Y en la actualidad disponemos de una versión más moderna de GlideScope. Esta es la versión de biolaringoscopio GlideScope con una hoja reesterilizable. Y acá tenemos también el dispositivo de GlideScope con una hoja que en realidad es un protector que es descartable. Pero en el mercado existen muchísimas otras opciones. Esta es una de las tantas, el HughesMed, que tiene los mismos principios, un laringoscopio con un diseño más o menos modificado de un laringoscopio convencional, y en la punta, cerca de la punta, a unos 5 centímetros, está incorporado un dispositivo de captura digital, un CCD, que luego se transmite a través de un cable y se ve la imagen en la pantalla de monitor. Algunos inclusive tiene una pequeña cámara que está directamente incorporado sobre el mango del videolaringoscopio con una pantalla incluso que se puede girar de orientación. Existen muchos en el mercado, prácticamente todos tienen las mismas bondades. La diferencia radica en el tamaño de la pantalla, la capacidad de la grabación de video o clips de foto, y también la posibilidad de contar con sistema antiempañamiento, el tamaño del monitor, etcétera, etcétera. Pero todo sigue el mismo principio. Y esos principios se resumen en 4 pasos. Fundamental esto. El manejo de la vía aérea con videolaringoscopio se resume en 4 pasos. Primer paso, ver la boca. Segundo paso, ver el monitor. Tercer paso, ver la boca. Y cuarto paso, ver nuevamente el monitor. Bueno, si uno ve hasta el momento esto, parece como muy etéreo, no es comprensible, pero vamos a complementar diciendo de que ver la boca es, primero, hay que ver la boca para insertar la hoja. Esto nos ayuda a detectar inclusive dientes flojos y también la apertura interincisivo. Después de que hemos insertado la hoja, avanzamos hasta optimizar la visión. Entonces aquí es donde por primera vez vemos el monitor. Vemos el monitor para optimizar la visión, para ver e identificar todas las estructuras que compone la apertura glótica. Luego tenemos que tomar el tubo, pero aquí tenemos que, en lugar de ver el monitor, tenemos que pasar a ver la boca. Sin embargo, aquí es una omisión bastante común porque nos sentimos atraídos por la calidad de la imagen, por la pantalla, y se nos olvida de que para insertar el tubo tenemos que ver la boca. Y esta es la razón por la que a veces nos llevamos la desagradable sorpresa de que hemos hecho la intubación, todo perfecto, pero cuando se trata de inflar el balón de neumotaponamiento, este balón fue roto por un diente astillado o por un bracket, y eso porque no nos fijamos en la boca. Es importante esto. Aquí dejar de ver el monitor y ver la boca, acomodar el tubo hasta que la punta quede más allá del istmo de las fauces. Y después, ahora sí, vamos a proceder finalmente a avanzar el tubo a través de la apertura glótica. Para eso
vamos a ver el monitor y viendo el monitor, entonces hacemos la intubación. Esos son los 4 pasos fundamentales de todo procedimiento de videolaringoscopía. Es importante conocer de que hay diferencias con respecto a una videolaringoscopía de la laringoscopía convencional. Esta es una hoja de Gleitskop, una hoja número 3, hay también número 4, y observe de que la curva es mucho más pronunciada, es prácticamente como un gancho, como el gancho de la curvatura gancho de un anzuelo, es mucho más pronunciada. Y observe de que la separación entre esta superficie superior y la superficie posterior, eso es lo que se le conoce como el perfil, es un perfil mucho más delgado en comparación con el perfil de una hoja de laringoscopía convencional. Esta del Gleitskop tamaño 3 tiene 11 milímetros en comparación con un laringoscopio convencional. Esta es una hoja de Macintosh que tiene más de 20 milímetros y esta que es una hoja tipo Miller tiene aproximadamente unos 15, 16 milímetros. Aquí se ve la regla para, a manera de comparación. Es evidente de que el perfil de una hoja de videolaringoscopio es mucho más fino, mucho más delgado en comparación con una hoja convencional. Entonces, y esta diferencia es fundamental para entender. Entonces, aquí ya vimos, la primera diferencia es la curvatura, prácticamente un gancho. Y la siguiente diferencia radica en el perfil. Entonces, aquí vamos a decir un par de detalles con respecto al perfil, que es la altura de la hoja. Como el videolaringoscopio tiene un perfil mucho más delgado, entonces permite la intubación en paciente aún cuando tiene una apertura bucal limitada. ¿Tienes? Por ejemplo, un paciente con un trismo, un paciente que tiene una anquilosis temporomandibular o alguna razón por la que la apertura interincisivo no sea la más amplia. Y sin embargo, esta ventaja se cambia por una desventaja. Y aquí hay que poner atención porque esta desventaja es muy relevante. Porque una vez que hemos acomodado la hoja del laringoscopio, del video laringoscopio, resulta de que su perfil tan bajo no permite mantener la boca del paciente en forma amplia, sino que muchas veces la misma apertura se permanece tan estrecha que cuando insertamos el tubo queda prensado por los dientes. A manera de analogía, los tubos tienen números, esos números son representativos del diámetro interno, pero también hay un diámetro externo, el OD del tubo, el diámetro externo. Y un tubo, por ejemplo, 8, puede tener un diámetro externo de más de 11 milímetros, superior al perfil de la hoja. Entonces, por razones obvias, si avanzamos el tubo, los dientes están prensando, mordiendo el tubo, porque el diámetro externo del tubo es mayor que el perfil de la hoja. Esto es importante y sin olvidar de que también está el balón hemotaponador. Entonces, si tenemos un paciente que tiene dientes astillados o un bracket, el balón hemotaponador puede ser perforado mientras trata de pasar entre los dientes. No olvidar este detalle. Bueno, entonces acá tenemos una videolaringoscopía con el Gleitskop. Entonces, aquí estamos abriendo la boca, acomodando y optimizando la visión. Es importante entender de que la imagen está ligeramente corrida hacia la izquierda, pero esto es algo que es normal porque la cámara tiene una pequeña inclinación o angulación para, para que la imagen se vea más hacia la izquierda de la pantalla. Aquí realmente no estamos haciendo una intubación endotraqueal, sino que estamos colocando un dispositivo supraglótico, una máscara laríngea. Sabemos que es innecesario, pero eso es para ilustrar cómo con el Gleitskop podemos posicionar en forma perfecta una máscara laríngea. Entonces, este concepto se llama manejo híbrido de la vía aérea. Entonces, no solamente podemos colocar una máscara laríngea de manera convencional, sino que podemos facilitar la colocación perfecta mediante el videolaringoscopio. Eso para resaltar de que cuántas veces hemos insertado una máscara laríngea y nos da problema porque no logra
el sello o porque la presión es alta en la vía aérea, hay fuga, el estómago se infla y eso es porque la punta del dispositivo está doblada. Y con el biolaringoscopio podemos detectar este problema. Bueno, de esta diapositiva que habíamos dicho que es común para todos los dispositivos de biolaringoscopía, el cuarto paso, ver el monitor, es fundamental entender de que cuando vemos una imagen perfecta, entonces ya estamos satisfechos y cuando hacemos la intubación nos llevamos la desagradable sorpresa de que no podemos intubar. Es extraño, vemos perfectamente pero no podemos intubar. Ver no es lo mismo que intubar. Esto desorienta mucho a los médicos porque en una laringoscopía directa, ver es intubar. Entre más vemos, más fácil la intubación. Pero en una videolaringoscopía no podemos cantar victoria por el mero hecho de que hemos optimizado la visión, estamos viendo el tubo en la pantalla. Ver no es lo mismo que intubar. ¿Por qué esta disparidad? La razón, esto hay que entenderlo para no llevarnos la frustración y tampoco la omisión de este detalle nos puede llevar a traumas de la vía aérea. Como habíamos dicho previamente, la hoja de un videolaringoscopio es mucho más pronunciada en su curvatura, prácticamente es un gancho, y este gancho, o sea, con una curvatura mucho más pronunciada, nos lleva a la trampa de que la punta del videolaringoscopio, que está posicionado a nivel de la valécula, con una cámara que está acá, que está a aproximadamente unos 5 centímetros, pero es una cámara que tiene una ligera angulación. Esta es la razón por la que la imagen parece como que está corrida hacia la izquierda. Eso también es un detallito que hay que entender. Entonces, si tenemos la punta del videolaringoscopio a nivel de la valécula, obtenemos esta imagen. Pero como la punta está justamente en la valécula, de ahí moviendo, angulando, desplazando, igual vamos a obtener esa imagen perfecta. Entonces, si hacemos una presión excesiva, tiramos toda esta estructura, la apertura glótica, hacia arriba, haciendo que se aleje del tubo endotraqueal que tiende a buscar hacia abajo. Entonces, empezamos a batallar mano contra mano. La mano izquierda sosteniendo esto, involuntariamente estamos tirando más y más hacia arriba, mientras que la mano derecha, que es la que está manipulando el tubo, en forma infructuosa, no logra pasar a través de la apertura glótica y tiende a ir hacia abajo o hacia el lado, precisamente porque independientemente de la fuerza que apliquemos sobre la hoja del videolaringoscopio, siempre vamos a ver una imagen perfecta. ¿Cómo se resuelve esto? Disminuyendo la fuerza de tracción de la mano izquierda para que esta estructura caiga hacia la parte posterior. Sería como hacer una maniobra de burp, la maniobra de burp en una laringoscopía directa. En una laringoscopía directa consiste en que un ayudante nos facilita la intubación empujando la parte anterior del cuello hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, haciendo una especie de suboptimización o aflojando la mano izquierda, podemos hacer de que esta apertura glótica se tire un poquito hacia atrás. Bueno, acá vemos un procedimiento de intubación. Esto que estamos viendo acá es un paciente que tiene acá el espacio retrolingual, pero aquí haciendo esto nos damos cuenta de que hemos avanzado demasiado profundo y lo que estamos viendo era el esófago. Y aquí incluso se ve ya un poco de trauma. Muy importante este detalle. La fuerza de presión sobre la estructura puede ser demasiado grande por la curvatura pronunciada del dispositivo. Bueno, y aquí ya eh, haciendo un poco de movimiento más apropiado, ya se pudo entonces avanzar el tubo, pero vimos un par de gotas de sangre como consecuencia del trauma. Yo observé que después de que ya avanzó entre las cuerdas vocales, hay que hacer un giro de 180 grados para poder ver
la línea azul que corresponde a la curvatura mayor del tubo endotraqueal para que de esta manera se, se pueda alinear la curvatura ahora invertida del tubo endotraqueal como alineando la rampa descendente de la tráquea. Y así se disminuye la posibilidad de que estemos lastimando la pared anterior del espacio subglótico y la tráquea, debido a que si avanzamos sintiendo una oposición, podríamos estar empujando o impactando contra la pared anterior del espacio subglótico o de la tráquea. Entonces, girando 180 grados, entonces acomodamos la curvatura ahora apuntando hacia abajo en dirección más paralelo al eje de la tráquea. Esto facilita el avance del tubo y minimiza el trauma. Este detalle muchas veces se omite en los artículos o en los laboratorios de simulación, pero ya en la vida real he visto que girando 180 grados facilita el paso del tubo y minimiza la posibilidad de sangrado. Previamente ya habíamos revisado sobre la videolaringoscopía, ahora estamos en la parte de videobroncoscopía. La videobroncoscopía tuvo sus inicios en el caso de las investigaciones del doctor Gustav Killian, quien vivió entre 1860 a 1921. En aquella época, obviamente, no se contaba con dispositivos de video como los que contamos en la actualidad, sino que utilizaba el doctor Gustav Killian una serie de espejos que reflejaba la imagen de un espejo hacia el otro espejo y de esta manera lograr observar las vías aéreas inferiores. Hoy en día todavía algunos dispositivos que son bastante más baratos, como por ejemplo el dispositivo de AirTrack, utilizaba ese método de imagen de espejo. Esto obviamente tiene una serie de limitaciones. Primero que todo por el tamaño del dispositivo y lo otro es la rigidez del dispositivo. Todo eso cambió cuando con las investigaciones del doctor Shigeto Ikeda y también con el perfeccionamiento de lo que es la tecnología de la óptica con fibra de vidrio, logró realizar los procedimientos mediante dispositivos que son flexibles. Entonces, el doctor Shigeto Ikeda es considerado como uno de los pioneros de la broncoscopía flexible. Existen dos tipos de broncoscopios: los broncoscopios que son rígidos y los broncoscopios que son flexibles. Los broncoscopios flexibles, a su vez, se subdividen en dos categorías: aquellos que son los fibrobroncoscopios, que básicamente tiene una característica diferenciante de los videobroncoscopios actuales, en que consta de una gran cantidad de fibras ópticas que se empaquetan entre sí para obtener una imagen compuesta por píxeles, y cada uno de esos píxeles equivale a la imagen transmitida por una fibra óptica. Esto ya prácticamente no se utiliza en la actualidad para ser sustituido por los videobroncoscopios, que son mucho más versátiles y con características más avanzadas. Ese es el modelo del fibrobroncoscopio que tuvimos durante muchos años en el servicio de anestesia. Era un broncoscopio marca Pentax. La diferencia de un fibrobroncoscopio con respecto a un videobroncoscopio es que la imagen es una imagen circular, y ahí ya tenemos un primer problema, y es la orientación con el horizonte. De tal manera que el fibrobroncoscopio cuenta con una pequeña pestaña una marca en forma de un puntero en la imagen circular, que nos da una idea de por dónde está el horizonte. Por el otro lado, las fibras de vidrio, que son las fibras ópticas, son mucho más frágiles. Entonces, si se doblaba un poco más de la cuenta, se quebraba. Y al quebrar, entonces aparece un punto en la imagen. Los fabricantes recomendaban de que cuando hay más de 10% de fibras quebradas, era ya tiempo para cambiar de broncoscopio. Pero en aquella época, con más limitación de recursos, tuvimos este broncoscopio que prácticamente había más puntos negros que puntos ópticos. Esto cambió con la introducción del videobroncoscopio. Este es el videobroncoscopio que contamos en el servicio. Es un videobroncoscopio
marca Storz, tiene una gran cantidad de ventajas con respecto al fibrobroncoscopio, empezando con que produce una imagen de muchísimo mejor calidad y además es una imagen de una forma rectangular, entonces ya ahí ya no tenemos tanto enredo con el horizonte de la imagen. Y en la actualidad prácticamente ya no se fabrica fibrobroncoscopios, de tal manera que un término que anteriormente utilizamos muchísimo, que es pasame de fibros, en realidad ya en lugar de fibros utilizamos videobroncoscopio. El videobroncoscopio tiene esta característica. Aquí podemos ver el videobroncoscopio marca Storz. Tiene un puerto aquí para conectar el vacío. Tenemos acá esta polea que básicamente es para manejar la antero y la retroflexión. Tenemos aquí un puerto para la inyección y para aspiración. Esto es lo que se le conoce como el canal de trabajo. Y acá está acoplado un, un adaptador para sostener el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal está montado acá. Y acá vemos una serie de marcas. Estas marcas son de 5 centímetros de separación. Y en la punta, acá, en unos 3 4 centímetros, se encuentra la parte articulable, que es lo que nos permite entonces angular hacia adelante o hacia atrás, la antero y la retroflexión de la punta del broncoscopio. Y acá tenemos otros controles. Acá podemos tomar eh, una captura en video o tomar una foto. Y acá es la opción de hacer balance en blanco para mejorar la calidad de la imagen. Es importante de que el dispositivo esté completamente hermético para que no se filtre agua y humedad. Eso podría dañar los componentes internos del dispositivo. De hecho, este acople es para hacer la prueba de la estanqueidad, para verificar de que el broncoscopio está en- con hermetismo completo. Una, una fuga podría hacer de que cuando se sumerja el broncoscopio en agua, se pueda dañar por la infiltración de agua. Acá vemos la punta del broncoscopio. Estos son 4 componentes básicos. Tenemos 2 luces LED y tenemos esta que es la cámara y este orificio grande, más grande, que es el canal de trabajo. Entonces, en ampliación, entonces tenemos estos dos que corresponde a las luces LED. Acá tenemos la cámara. Esta cámara se parece muchísimo a la cámara de un teléfono celular. De hecho, lo que tiene es un vidrio y detrás del vidrio tenemos el sistema de captura de imagen digital. Ese es el CCD del dispositivo. El canal de trabajo que solamente está presente en los broncoscopios de mayor diámetro. En un broncoscopio pequeño de menos de 3 milímetros prácticamente no tiene ninguna razón de introducir un canal de trabajo porque el orificio es tan pequeño que ofrece una resistencia demasiado alta como para que inclusive se pueda aspirar la saliva. La resistencia a través de un canal de trabajo demasiado pequeño impide la succión. Y acá entonces tenemos las 2 luces LED que es para entonces, iluminar la zona a explorar. Acá tenemos entonces el acople para el tubo. Es un acople que tiene un diámetro de 15 milímetros y de esta manera el tubo puede sostenerse en el broncoscopio mientras hacemos el procedimiento. Y acá, muy importante, el broncoscopio a utilizar debe ser uno que tenga suficiente diámetro y firmeza para que pueda resistir la manipulación y sostener un tubo encima. Entonces, un broncoscopio pequeño como de esos que se utilizan para la comprobación de un tubo de doble lumen nunca debe ser utilizado para la intubación endotraqueal, puesto de que tiene un diámetro tan pequeño que se puede quebrar fácilmente. No resiste la fuerza de la intubación con un tubo endotraqueal colocado. Y algo importante es que no debemos doblar excesivamente el broncoscopio. Esta es la curvatura máxima que se permite para angular. El fabricante recomienda que si vamos a doblar, la curvatura máxima debe ser la que se obtiene cuando con una sola mano sostenemos el
broncoscopio y la fibra del broncoscopio. No debe angular más de esto porque se puede quebrar los componentes internos, sobre todo lo que sería el delicado sistema de la polea. Hay muchas marcas, esta es otra marca, esta es una marca HughesMed, que básicamente tiene los mismos componentes. Aquí tiene una pequeña palanca para hacer la angulación hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante o hacia atrás, o sea, la anteroflexión y la retroflexión. Y se puede utilizar también los sistemas de control de succión y de toma. Y acá se acopla para enviar la imagen a una pantalla. Y aquí podemos ver de que es una pantalla que tiene una imagen que es rectangular y así se evita la pantalla con una imagen circular como los fibrobroncoscopios de antes. Entonces, aquí con esto logramos tener una idea de cómo está el horizonte de la imagen. Acá una vista en ampliación de un videobroncoscopio HughesMed. Hay muchas marcas en el mercado. Ambu es otra marca que ofrece este tipo de dispositivos y básicamente los grandes fabricantes como Pentax, como Storch, como Ambu, y en este caso HughesMed, ofrece esos dispositivos con los mismos componentes básicos. Aquí tenemos las dos luces LED, el canal de trabajo y acá tenemos el sistema de captura digital, el CCD. Es importante mencionar de que la pantalla nos da una imagen que es rectangular. Eso significa de que tenemos un eje vertical y un eje horizontal, el eje X y el eje Y. Ahorita vamos a explicar por qué es importante conocer este concepto que en los artículos, en los libros omite, inclusive en muchos talleres omite, pero de esta manera podemos simplificar el entendimiento de lo que es la técnica de la broncoscopía. Entonces, el reto para realizar una broncoscopía de alta calidad es que no causemos trauma a la mucosa, no provocar sangrado, no hacer que el paciente después, cuando se despierte, tenga más dolor por el trauma de los tejidos, que sea en un solo intento, que durante el procedimiento no sufra de saturación crítica y va de la mano con que el tiempo para realizar el procedimiento sea relativamente corto. Y esto es muy importante, que la ruta anatómica sea completamente clara, que podamos identificar cada una de las estructuras mientras vamos avanzando con el dispositivo. Y algo importante es que la imagen sea una imagen estable, sin temblor y que no se observe la brusquedad del operador. Entonces, para lograr todas estas características o requisitos para ser catalogada como una broncoscopía de alta calidad, entonces debemos conocer el control del broncoscopio. Para el control del broncoscopio, entonces manipulamos básicamente dos cosas. Uno, por el canal de trabajo y otro es la manipulación de la punta. Por el canal de trabajo tenemos dos opciones, la succión y la inyección. Es importante que cuando succionamos, a veces, sobre todo las secreciones que son muy espesas o incluso cuando las secreciones se acompañan de material particulado, puede tapar este canal de trabajo. La inyección nos permite aplicar el anestésico local en caso de que se haga una broncoscopía diagnóstica. La aplicación del anestesio local permite atenuar un poco la respuesta tanto somática como autonómica de la manipulación de la vía aérea superior. Pero cuando hablamos de intubación con el broncoscopio, obviamente el paso más importante es la manipulación de la punta. Y cuando se habla de manipulación a punta, no es solamente doblar la punta hacia adelante o hacia atrás. No, aparte de eso, hay dos movimientos más. Si bien la flexión anterior y la flexión posterior, o sea, la anteroflexión y la retroflexión son básicos, pero también debemos entender el concepto de rotación y manipulación de la profundidad de la punta. Por rotación se entiende por rotación hacia la derecha con sentido horario
y rotación hacia la izquierda en sentido antihorario. Y la profundidad consiste en avanzar y retroceder. Aquí, cuando hablamos de manipulación de la punta, se nos viene a la mente este dispositivo que es el joystick de los videojuegos. Y básicamente la manipulación consiste en algo similar a un joystick. Movemos esta palanca hacia la derecha, hacia la izquierda, avanzando, retrocediendo. En eso consiste la manipulación de la punta. Y todo está en esta zona. Acá, con la mano que sostiene el dispositivo, tenemos la opción de hacer la retroflexión y la anteroflexión. Y también giramos hacia la derecha y giramos hacia la izquierda. Mientras tanto, la otra mano controla la profundidad de avance, ya sea avanzando o retrocediendo. Entonces, para explicar mejor esto, cuando hablamos de control de broncoscopio, durante la manipulación de la punta hay que hacer movimientos que deben ser lentos y precisos, no movimientos bruscos y torpes. Movimientos deben ser lentos y precisos. A veces es mejor planificar bien el movimiento del broncoscopio antes de hacer varios movimientos repetitivos, muy torpes, muy bruscos, y a la larga el procedimiento duró más cuando hacemos el procedimiento así como tal, sin planear, sin planificar. Algo importante es la estabilidad de la imagen. Para eso debemos apoyar la mano contra la cara del paciente para minimizar el temblor. Esto es fundamental, apoyar la mano contra la cara del paciente para minimizar el temblor. Y este criterio es importante. Solo se debe de avanzar la punta cuando la ruta a seguir se encuentra en el centro de la imagen. O sea, si vemos la apertura glótica tirada a un lado de la pantalla, no debemos de avanzar porque ahí vamos a chocar contra otra estructura que suele ser una mucosa y hacer que la imagen se vuelva irreconocible, se pierde la ubicación anatómica. Entonces, para entender bien si vamos a avanzar, la imagen tiene que estar justo aquí en el centro, justo aquí en el centro. Si la imagen, por ejemplo, la tráquea quedó acá, o la apertura glótica quedó acá, o la cuana quedó acá. Entonces, lo que debemos hacer es mover la imagen anatómica al puro centro de la pantalla. Entonces, para eso tenemos un primer control, que es la rotación de la punta. Vamos a explicar mejor la rotación de la punta. Nosotros podemos rotar la punta en sentido antihorario o en sentido horario. Ese es el torque de la punta. Para también otra manera de denominar rotar hacia la izquierda o rotar hacia la derecha. ¿Qué logramos con la rotación de la punta? No confundir rotación con la angulación de la punta. La angulación es angular hacia adelante o angular hacia atrás. O sea, flexión hacia adelante, flexión hacia atrás. Ahora lo que estamos diciendo es la rotación de la punta. Para rotar la punta, entonces movemos el broncoscopio, todo el broncoscopio, inclusive tenemos que girar nuestro cuerpo hacia un lado o hacia el otro lado. Por ejemplo, tenemos acá la imagen tirada hacia la zona derecha de la pantalla. O sea, en el eje de las X está tirado hacia la derecha, pero en el eje de la Y está en el puro centro. Entonces, cuando vemos una imagen aquí, así como está, lo único que tenemos que hacer es tirar esta imagen y colocarlo aquí en el centro. ¿Cómo se logra? Se logra haciendo un giro hacia la derecha, o sea, un giro horario. Entonces, haciendo este giro horario, colocamos esta imagen y lo tiramos aquí en el centro. Ese es el único movimiento que hay que realizar. No hay que hacer la retroflexión o la antroflexión. Entonces, para recapitular, cuando queremos centrar la imagen en el eje de las X, utilizamos, utilizamos la rotación de la punta o el torque. Si la imagen está a la derecha, giramos hacia la derecha. Si la imagen está a la izquierda, giramos hacia la izquierda y no tocamos la flexión de la punta. El otro movimiento es la flexión de la punta. Entonces, la flexión puede ser hacia adelante o hacia atrás.
Entonces, decimos de que acá hacemos una anteroflexión y acá hacemos una retroflexión. Si hacemos una anteroflexión, miramos hacia arriba. Si hacemos una retroflexión, miramos hacia atrás. Y para ello se utiliza el control, que es esta palanca. Entonces, vemos cómo moviendo esta palanca podemos hacer una anteroflexión y una retroflexión. Entonces, vemos que se puede hacer una anteroflexión y una retroflexión. Es importante hacer este movimiento en forma cuidadosa, porque si forzamos demasiado o cuando hacemos un movimiento demasiado brusco, se puede quebrar las fibras que controla el movimiento de la punta. Y aquí es importante de que si vemos el lumen del tubo, no debemos hacer este movimiento, porque significa que el broncoscopio quedó atrapado dentro del tubo. Y si hacemos este movimiento, podemos quebrar las fibras que tiene que ver con el control de la antro y la retroflexión. Entonces, muy importante, si el broncoscopio está dentro del tubo endotraqueal, nunca se debe de tocar esta palanca, nunca se debe de tocar esta palanca, porque corre el riesgo de que vamos a romper las fibras que tienen que ver con el control de la antro y la retroflexión. Entonces, si tenemos una imagen en donde ya tenemos el centro en el eje de las X, como por ejemplo acá está en el puro centro del eje de las X, entonces nos falta alinear el centro en el eje de las Y. Entonces, esta imagen debería estar ubicada acá para avanzar. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos entonces una flexión de la punta. Como regla, si la imagen está arriba, tenemos que hacer una anteroflexión. O sea, que la punta del broncoscopio gire o angule hacia adelante, una anteroflexión. Y haciendo este movimiento, entonces, esta imagen se va a colocar aquí en el puro centro de la pantalla. Y ya cuando está en el puro centro de pantalla, ya podemos avanzar. Parece una simpleza, pero si entendemos bien este concepto, entonces la broncoscopía se hace con mucho más elegancia y con mayor tasa de éxito. Vamos a hacer un ejercicio también. Entonces, si nosotros tenemos una imagen aquí, en la esquina superior izquierda, entonces tenemos que arrastrar esta imagen aquí al centro. Quiere decir que debemos combinar dos movimientos. Un primer movimiento que consiste en centrar en el eje de las X y un segundo movimiento, centrar en el eje de las Y. O sea, acá, si queremos de que esta imagen se centre en el eje de la Y, entonces utilizamos la maniobra de la anteroflexión. Y una vez que está centrado en el eje de las Y, ahora vamos a centrar en el eje de las X. Y como habíamos dicho previamente, para centrar en el eje de las X utilizamos la rotación. En este caso sería rotación hacia la izquierda, o sea, en sentido antihorario. Entonces, haciendo la rotación antihorario más la anteroflexión, logramos que esta estructura se encuentre en el puro centro de la pantalla. Entonces, acá vamos a ver el video de una broncoscopía. Esta es la lengua. Acá estamos viendo la apertura glótica. Esta es la incisura interaritenoidea. Ya vemos las cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas. Aquí vemos el vestíbulo. Y una vez que estamos acá, entonces entramos al espacio subglótico, doblamos hacia atrás y ya tenemos entonces la longitud de la tráquea. Esta es la pars membranosa de la tráquea, que nos indica de que estamos en la parte posterior. Ese es el bronquio izquierdo, el bronquio derecho. Y aquí ya tenemos el tubo adentro y estamos retirando el broncoscopio. Y con eso logramos una intubación muy elegante con mínimo de trauma. Pero existen algunas dificultades técnicas que tenemos que resolver. Uno muy común es el empañamiento. Otra es que cuando hay muchas secreciones se nos dificulta obtener una imagen de calidad. Y también cuando no ubicamos bien las referencias anatómicas, literalmente estamos buceando. Y también, como el procedimiento se hace con un paciente que está en apnea, puede llegar a desarrollar una desaturación crítica. Esta se define como una saturación de 60% o menos. Entonces vamos a ver
cómo resolver los problemas. El empañamiento. El empañamiento se produce cuando hay choque térmico entre una superficie fría y una superficie caliente. Entonces, una superficie caliente y seca choca contra una superficie eh, húmeda y de esta manera se da ese empañamiento. O sea, cuando nosotros introducimos el dispositivo, este estaba a una temperatura del ambiente y está seco. Cuando avanzamos y entra por la boca y más profundamente, es un ambiente más caliente a 37 grados y con una humedad al 100%. Entonces, esto hace que se produzca el empañamiento. Exactamente igual que el empañamiento del parabrisas de un carro. Entonces, ¿cómo se hace para resolver este problema de el empañamiento? Que es por el choque de un ambiente caliente con otro que es frío, un ambiente que es húmedo con un ambiente que es seco. Entonces, el broncoscopio tiene una superficie fría y seca y la vía aérea es un ambiente caliente y saturado de humedad. Eso lo aprendimos en la época de COVID, cuando teníamos que lidiar contra el empañamiento de la careta a la hora de hacer la intubación de un paciente. Entonces, ¿cómo hacíamos? Utilizar un agente tensoactivo. En ese caso sería el jabón, el jabón espumoso. Pero el jabón espumoso no está en todo lado. Un truco que hemos aprendido es utilizar el jabón, que también es jabón de clorexidina. Entonces, poniendo una gotita de jabón de clorexidina sobre la punta, usted resuelve completamente el problema de empañamiento. Otros trucos que antes hacíamos consistía en meter una bolsa de solución salina en el microondas para que esté caliente, cortábamos una esquinita de la bolsa, sumergíamos la punta del broncoscopio para que se caliente y se humedezca, pero esto es bastante lioso, además se desperdicia una bolsa de solución salina, entonces mucho más fácil es esto, y además es mucho más duradero en comparación con el efecto de la bolsa de suero. Otro truco que hacíamos antes de conocer este método es poner la punta de broncoscopio en el calentador de aire convectivo. Entonces poníamos ahí y soplar 38 grados para que el broncoscopio se caliente. Pero todo esto es bastante lioso. Nada como el método de la gota de clorexidina. Fácil, sencillo y está en todo lado. Y además produce un efecto que es duradero. Ya no depende de la temperatura, sino que esa cubierta, esa capa de clorexidina produce un efecto tensoactivo que rompe con el problema del empañamiento. Bueno, con respecto a las secreciones puede ser saliva, puede ser sangre, jugo gástrico o vómito, cualquiera de estos. Entonces, para disminuir esto, lo que tenemos que hacer es evitar un autosabotaje. ¿Y cuál es el autosabotaje? Es cuando hacemos maniobras muy bruscas tocando la pared de la vía aérea y esto lo que hace es desencadenar los reflejos parasimpáticos de secreción, ya sea de saliva o secreción bronquial. Entonces, limitar el número de intentos, evitar el choque de la punta contra la mucosa y que los movimientos sean delicados. Obviamente, si hay jugo gástrico, hay vómito, lo que hay que hacer es parar el procedimiento y hacer una aspiración. Recordemos de que cuando hay una regurgitación masiva, el canal de trabajo del broncoscopio es tan fino que no da chance para poder aspirar a un buen caudal. Entonces hay que parar el procedimiento y hacer una succión ya convencional. Entonces, muy importante contar con el aspirador, pero con el paso del tiempo ya hemos visto que esto eventualmente puede ser innecesario cuando se hace una intubación con delicadeza, haciendo la menor cantidad de intentos y haciendo en forma delicada para no desencadenar los reflejos parasimpáticos de secreción de la saliva. Bueno, y el otro problema es el famoso buceo.
Esto frustra muchos intentos de intubación y de hecho esa es la causa más común por la cual fallamos en la intubación. El típico fenómeno del buceo. Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué está ocurriendo y hacemos otro intento y nos llevamos otra vez a la frustración de imagen de buceo y de buceo y de buceo. Hay dos causas que explican el efecto o la imagen de buceo. Una es el montón de secreciones. Esto, como ya habíamos dicho previamente, se resuelve aspirando las secreciones. Pero esto es donde nos sabotean muchas veces el procedimiento, que es el contacto cercano con la mucosa. Contacto cercano con la mucosa. O sea, la imagen del buceo da una imagen en la pantalla de un montón de burbujas y una pantalla rosada. Muchas burbujas y una pantalla rosada. Y ahí no podemos ubicar anatómicamente en dónde estamos. O sea, esta es la imagen típica del buceo. Aquí no vemos nada, no sabemos ni siquiera dónde estamos. Aquí, por allá hay una burbuja, esta imagen rosada, completamente eh, borrosa y cuando tenemos esa imagen no debemos seguir avanzando porque ni siquiera sabemos en dónde está anatómicamente. Entonces, ¿cómo resolver este fenómeno del buceo? Primero, evitar el colapso de las estructuras sobre la cámara, evitar el colapso de las estructuras sobre la cámara, aspirando las secreciones y recuperando la panorámica. Esas son las tres maneras para resolver el problema del buceo. Ya vimos de que las secreciones son causa importante de dificultad en la broncoscopía, pero eso se resuelve obviamente aspirando y también disminuyendo el estímulo de la mucosa para evitar la secreción vagal, la secreción mediada por el vago. Aquí eso es importante, evitar el colapso de las estructuras sobre la cámara. Entonces, ¿cómo se evita este fenómeno que es bastante común? Y aquí en los artículos y en los libros no habla, pero yo lo resumo con el concepto de broncoscopía híbrida. De hecho, uno nunca debe hacer una broncoscopía sin la, el acompañamiento de alguna maniobra para mejorar la apertura de la vía aérea. Entonces, esto se puede lograr usando una cánula orofaringea, haciendo una tracción mandibular, complementando con un laringoscopio, o sea, la laringoscopía directa, complementando con un videolaringoscopio o con una máscara laringea. Todas estas opciones tienen un denominador común, un fin común, y es muy importante esto. Se llama ampliar el espacio retrolingual. Otro detalle que no se habla en los artículos, ni en los libros, ni muchas veces en los talleres tampoco se enseña ese concepto, pero se llama ampliar el espacio retrolingual. Es un concepto que he acuñado a partir de estudios de resonancia magnética que habla de que en la zona donde hay más probabilidad de colapso de la vía aérea es en la zona de la velofaringe. Y, y esto se puede documentar mediante resonancia magnética haciendo la medición del espacio retrolingual. Entonces, si el espacio retrolingual está colapsado, todas las estructuras se colapsan sobre la punta del broncoscopio y ahí ya no vemos nada. Entonces, si hacemos alguna de estas maniobras, ampliamos el espacio retrolingual. Un ejemplo es el dispositivo de Berman, que no es una cánula orofaringea convencional, sino que tiene está cortado en la parte lateral. ¿Por qué? Por una razón obvia. Si insertamos ese dispositivo de Berman, después, ¿cómo hacemos para, cuando ya tenemos el tubo endotraqueal, cómo hacemos para sacar la cánula? Tiene que contar con una ranura lateral para poder entonces retirar ese dispositivo Berman una vez completada la intubación. Otro dispositivo es el dispositivo de Ovasapien, que también tiene el mismo fin. Es una especie de cánula orofaringea con una abertura aquí en esta parte para poder retirar el broncoscopio y el tubo endotraqueal. Pero aquí yo les pregunto, ¿quién cuenta
con un dispositivo de Berman o un dispositivo de Oasapien. Cuando compramos el broncoscopio por primera vez, venía con estos dispositivos, pero esos dispositivos son desechables. Y si usted manda a reesterilizar, eso también se puede perder. Entonces, el dispositivo de Oasapien o el dispositivo de Berman son opciones recomendables, pero al fin y al cabo, y conociendo lo que es la logística de funcionamiento de los hospitales, no es una opción muy recomendable. O sea, en la práctica sí es recomendable contar con esto, pero en la realidad esto no es una opción a tener siempre. Entonces, algo mucho más fácil, y aquí si analizamos la imagen de cuando el doctor Shigeto Ikeda hacía sus estudios en cadáveres. Entonces, este es el doctor Ikeda haciendo una broncoscopía, era un fibrobroncoscopio en los cadáveres. Entonces, ¿qué es lo que hacía aquí un ayudante? Traccionaba la mandíbula para mejorar entonces el espacio retrolingual. Acá también, esto es solamente por cuestión de foto que se tomó al doctor Ikeda, pero aquí hay una mala técnica, pero obviamente aquí se entiende porque es una foto nada más para ilustración. Pero aquí el doctor Ikeda debió haber colocado la mano encima de la cara del paciente. Esto así en el aire no permite un control fino del broncoscopio. Pero aquí lo importante es que el ayudante, un ayudante traccionando la mandíbula con un vector completamente hacia el techo. Y de esta manera se abre el espacio retrolingual. Entonces acá tenemos, vean aquí el ayudante traccionando la mandíbula y vean qué bien se ve la ruta anatómica. Este es la epiglotis, la varécula. Y aquí traccionando mejor se logra visualizar el pasaje anatómico. Aquí entonces con cuidado ya se pasó aquí es el tuerco epiglótico, aquí está la apertura entre las dos cuerdas vocales. De hecho, ese paciente no está completamente bien paralizado porque todavía hay como intentos de cerrar las cuerdas vocales. Pero aquí ya se pasó al espacio subglótico y después aquí ya vemos la tráquea. Observe que la par membranosa identifica la porción posterior. Todo esto se tiene que hacer con delicadeza. Este es el tubo de aspiración. El broncoscopio tiene que mantenerse con relativamente firmeza para que no se doble, no se angule. Y aquí entonces se está avanzando el broncoscopio, perdón, el tubo, y ya tenemos una intubación realizada en forma exitosa. Una manera todavía más elegante es hacer una broncoscopia híbrida junto con un video laringoscopio. Entonces, acá hay una pequeña imprecisión de la persona que estuvo haciendo el procedimiento. Aquí yo era el que estaba haciendo la videolaringoscopía y este es un residente que está haciendo la videobroncoscopía. Aquí eh, le recordé que el broncoscopio tiene que mantenerse lo más recto posible. Aquí está haciendo un movimiento un poco bruscos, inapropiados. Entonces, al final, le dije que me cediera la manipulación del tubo. Aquí ustedes pueden ver cómo el tubo está avanzando y acá entonces ya tenemos la profundidad correcta y ya se logró la intubación. Cuando se utiliza un videolaringoscopio, podemos ver un punto ciego que no se puede visualizar con el broncoscopio, que es el paso del tubo entre las cuerdas vocales, y el paso crítico es en la incisura interaritenoidea. A veces tenemos el broncoscopio dentro de la tráquea, pero cuando avanzamos el tubo se siente como atorado y no logra avanzar. Y eso es porque la punta está a nivel de la incisura interaritenoidea y se queda trabado. Para resolver esto, lo que se hace, y es una maniobra muy fácil, girar la punta en 90 grados. Ahora, ¿cómo sabemos que se ha girado en 90 grados? Entonces, en el tubo endotraqueal hay una línea azul
que marca la curvatura mayor. Entonces giramos 90 grados en sentido antihorario y vamos a ver la línea azul en la parte lateral derecha. Cuando está así, significa de que ya se ha girado 90 grados en sentido antihorario y vamos a notar de que el tubo pasa muy fácilmente entre la incisura interaritenoidea. Bueno, otra alternativa sería abrir la distancia retrolingual con una máscara laringea. En este caso sería una máscara laringea iGel, que tiene la ventaja de que tiene una curvatura menos pronunciada y toda su superficie está texturizada, entonces no se traba el tubo, no se traba el broncoscopio. Pero aquí recordemos de que después tenemos que sacar el dispositivo de la máscara laringea y puede ser un poco dificultoso. Hay que desconectar ese adaptador o el conector universal de 15 milímetros para que se pueda sacar la máscara laringea. Pero eso es otra alternativa. Si es para una broncoscopía diagnóstica, esto es muy versátil. Pero ya para intubación es un poco lioso la fase esta de el retiro de la máscara laringea con el tubo ya adentro. Bueno, y el tercer detalle es recuperar la panorámica. Recuperar la panorámica lo podemos hacer de dos maneras, retrocediendo o avanzando. Retrocediendo siempre logramos mejorar la panorámica, tanto que si retrocedemos y sacamos el broncoscopio en su totalidad, recuperamos completamente la panorámica. Y avanzar también, pero avanzar no es recomendable. Pero muchas veces cuando tenemos la imagen del buceo, entonces avanza y por un golpe de suerte vemos la tráquea. Bueno, esto es suerte y la suerte no siempre nos acompaña. Entonces, si la próxima vez que logra avanzando con la imagen del buceo y entró a la tráquea, sepa de que la broncoscopía se hizo con una técnica inapropiada y que se acompañó de suerte. La próxima vez tiene que mejorar la técnica para que la intubación haya sido convincente. Entonces, retroceder siempre permite recuperar la panorámica y avanzando a veces logra obtener una buena panorámica, pero esto, como decimos, fue por chiripa, fue por suerte, es una llamada de atención de que la próxima vez, a pesar de que esta vez se logró intubar, para la próxima puede que la suerte no lo acompañe y es un motivo de que hay que mejorar la técnica. Bueno, entonces con el broncoscopio logramos entonces una intubación elegante. Aquí es un ejemplo de una intubación con el biobroncoscopio de la marca Hugeman. La imagen que se obtiene es una imagen de buena calidad, nada más que es una imagen de tipo eh, cuadrado en lugar de una imagen rectangular como el broncoscopio de Storrs. Entonces acá vemos la broncoscopía. Entonces, aquí ya estamos identificando las estructuras. Vemos de que está el espacio retrolingual completamente abierto. Y acá vemos el seno piriforme de un lado, el seno piriforme de otro lado. Esta es la incisura interaritenoidea. Aquí estamos explorando la valécula. Esto es innecesario para el procedimiento, pero es nada más ilustración para fines académicos. Y acá tenemos el reborde cartilaginoso formado por los cartílagos corniculados, cuneiforme y aritenoide. Acá tenemos el tubérculo epiglótico y tenemos las cuerdas vocales, las verdaderas, que son más blanquecinas. Aquí ya caemos en el espacio subglótico. Esta es el cartílago cricoides. Y aquí ya estamos dentro de la tráquea con la parte membranosa, indicando que estamos con la parte posterior aquí en la imagen de la pantalla. Y ahí al fondo se ve claramente la carina y tenemos el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Ya con esto, entonces lo que nos falta es deslizar el tubo endotraqueal para completar ya el procedimiento como tal. Bueno, para terminar entonces, un par de mensajes para llevar a casa. Primero, que la intubación con videobroncoscopio y el videolaringoscopio son opciones muy útiles para el abordaje de la vía aérea. Y aquí es importante de que solo la práctica hace al maestro. Primero, hacer estos procedimientos en pacientes que son anatómicamente fáciles
para ya tener la costumbre de la manipulación del dispositivo y acostumbrar también a hacer esos movimientos finos para luego ya implementarlo en pacientes que son realmente difíciles y no practicar con el primer paciente difícil y ahí donde fallamos 100% de las veces. No porque el paciente sea difícil, sino porque no hemos adquirido la curva de aprendizaje y se nos dificulta aún en pacientes anatómicamente fáciles y si lo hacemos en un paciente anatómicamente difícil, se vuelve una misión imposible. Bueno, como analogía de la importancia de la práctica, como decía Michael Jordan, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro y que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. Entonces, la importancia de la práctica.